Y ahora ha llegado el momento de adentrarnos en la biografía de un personaje muy peculiar. Y quiero remarcar la disconformidad de ciertos colegas que aseguraban que el Unabomber era solo un tarado, un colgado y que no merecía ni un minuto de nuestro tiempo. Pero debo discrepar porque creo sinceramente que hay que intentar entender el por qué hizo lo que hizo para que no vuelva a ocurrir. Hay que intentar entender por qué un superdotado le declaró la guerra a todo un sistema. Por qué una persona sin los medios tecnológicos más modernos tuvo en jaque durante casi 2 décadas a las autoridades de un país entero. Creo que estamos ante algo más que un colgado o un simple tarado. Y para ello hoy tenemos a un doctor en criminología. Juan Ángel Anta, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado, Jorge. Podría abrir el debate contigo con esta pregunta, ¿no? ¿Un colgado sí o un tarado es Theodor Kaczynski? Sí, no es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. A la vista está todo lo que hizo, como bien has dicho, como tuvo en jaque durante 17 años a todo el mundo, pero a un país. Lo tuvo aterrorizado y bueno, hay muchas pautas, ¿no?, que podemos ir viendo, muchos datos, muchos indicios que podemos ir viendo de cuál podría ser la personalidad de Theodor Kaczynski, ¿no? Desde su tierna infancia, diferentes problemas que pudo tener, que era como un chaval un poquito apocado, pues más callado. En un momento tuvo una especie de alergia, entonces tuvo que estar separado de los padres durante, creo recordar que era como una semana o una cosa así, y no le podían ver más que pues 2 horas al día. Parece que ahí, bueno, pues empezó a ser todavía pues más retraído esa persona. Un poquito pues se sintió como abandonado. Hombre, ha habido muchos niños que se han sentido abandonados así en su infancia y no han hecho ninguna barbaridad como esta, pero al final es un indicio más, un rasgo más que hace que tu personalidad vaya encaminada hacia una dirección. Es un dato más. De hecho, creo que fue su madre la que dijo que después de salir de este aislamiento por esta alergia, nunca más volvió a ser el mismo niño, que ya nunca más recuperó la sonrisa. Sí, eso decían, que estuvo mucho tiempo además para hablar. Y bueno, es como bien estábamos diciendo, ¿no? No es una cosa que por sí sola sea grave, pero bueno, sí nos indica que la personalidad de alguien puede ir en una dirección, porque si te ocurre algo así traumático, pues hay gente que se vuelve más habladora y que está agarrado a sus padres todo el rato, y en este caso pues él estaba más distante y callado, sobre todo muy callado. Lo juntamos esto con lo que le fue ocurriendo cuando era adolescente, ¿no? Cuando era adolescente, lo que pasó, como bien has dicho, y como vamos a remarcar mucho, no era un tarado, tenía 167 de coeficiente, creo recordar, con lo cual por encima de Einstein. Así que bastante inteligente. Entonces, cuando era adolescente, lo pasaron de curso. Claro, ¿qué ocurre cuando eres adolescente y te pasan de curso? Sin que te pasen de curso, muchas veces ya tienes problemas con los de tu clase, pues imagínate si te pasan 1 o 2 cursos, que no creo recordar, no me acuerdo si fueron 2 cursos los que le pasaron. Con lo cual eres un niño que ya se siente un poquito solo, ¿no? O no se siente muy bien entendido. Lo pasamos a un curso de 2 mayores y, pues imagínate, con 8, con 10 o con 12 años, las diferencias que puede haber. Pues también pues presión por estar en un entorno de mayores, de tratar de conseguir lo que hacen los mayores, y por otro lado pues no estás con los de tu edad. Aún así, parece que tuvo un amigo muy fuerte, bueno, con tan mala suerte que este amigo se echó una novia y lo dejó un poquito de lado, y esto él lo vivió como otro abandono. Si el primero de la madre podía ser un abandono, como un segundo abandono de una persona con la que se llevaba muy bien y la que le hacía pues tener un poco contacto, vamos a decir, con la sociedad, ¿no? De hecho, me parece que además este chico con la novia, cuando le fue dejando con la novia, pues no sé si en clase le envió una especie de bomba, de carta bomba, ¿no? Un sobrecito que le explotó en las manos. Y luego, pues entonces, este amigo que tuvo, pues ya no solo le dejó de lado, sino que se metían con él. O sea, que ya en el colegio empezaba a hacer sus pinitos con estas cartas bomba. Sí, hizo una, por lo menos, esa que se tenga constancia, con lo cual es un indicador importante, porque, fíjate, es una persona a la que se ha sentido traicionada, ¿no? Muy traicionada, es un amigo muy fuerte, en vez de decirlo, solucionarlo de cualquier otra manera, se siente tan humillado que lo que hace, dice, bueno, pues me voy a vengar. Y me voy a vengar a distancia.
remarco lo de distancia porque lo repetiremos muchas veces y veremos a dónde nos puede llegar, ¿no? Uh-huh. A distancia. No se atreve a enfrentarse directamente o a tratar de recuperarlo o a tratar de entender cuál puede ser esa otra relación que tiene con esta chica. Pero al parecer también en casa, en su época, digamos, de colegio, de instituto, había como un rifirrafi, no, pero como una competición con su hermano promulgada por su padre para ver quién sacaba mejores notas. Sí, yo creo que eso es un mal entendimiento por parte de los padres, ¿no? Pues como veía que él siendo era muy inteligente, ¿no? Siendo menor que su hermano, era muy inteligente, entonces decían, bueno, vamos a hacerles competir entre ellos. Y claro, depende de cómo sea esa competición, puede ser sana o insana. Puede hacerle que sufra más a la persona. Bastante tiene un niño con estar compitiendo en clase, compitiendo entre comillas, ¿no? Mejorando todo lo que pueda en los estudios, como para que encima en casa sigas manteniendo esa presión. Insisto, como digo antes, habiéndolo pasado ya de cursos, no estaba en su curso, no estaba con una relación que podemos decir normal, ¿no? Que podemos tener los demás. Y de ahí nos vamos pues ya a la universidad, porque fíjate, entró a la universidad con 16 añitos. Volvemos a lo mismo, estás con 16 añitos, es muy jovencito para entrar a la universidad, tienes una inteligencia importante, pero nuevamente tienes que seguir demostrando determinadas cosas y sigues sin estar a tu nivel, ¿sí? Sigue siendo que tú estás con personas mayores. Por lo tanto, claro, tú querrás agradar a personas mayores, entonces muchas veces querrás convertirte en lo que son ellos, intentarás fumar, aunque no te guste fumar, para poderte integrar, y vuelve a ser una especie, bueno, de sensación de no encajar muy bien en ningún sitio, hasta que da con un profesor en esa universidad, un profesor, ¿no? que les hace o les dice que si quieren participar en un estudio, en el MK Ultra, que es conocido por mucha gente, un estudio que tenía que ver con diferentes tipos de entrevistas. Y aquí es curioso, este dato tenemos que resaltar, Jorge, porque aquí él interpreta que cuando hacen ese estudio es porque ese profesor, a que él le tenía en mucha estima y se conoce con muchos otros alumnos también, piensa que tiene un interés especial por él, ¿no? Como persona y para tratar de entenderle pues su filosofía, etcétera. Eso es lo que él cree, en vez de pensar que en realidad es un estudio y es un conejillo de Indias, con lo cual tiene un poco distorsionada ahí la realidad. No ve muy claro que es que son pruebas o que es un estudio, sino que piensa verdaderamente que el profesor tiene un interés real en él, y siendo una figura a la que él idolatraba, pues cuando se va descubriendo o cuando este profesor sigue trabajando en sus estudios, ¿no? Y le va ridiculizando algunos de sus tesis, cuando le va tirando por tierra algunos de sus argumentos y lo hace de una forma en la que le ridiculiza, pues yo creo que ahí sí lo que hacen es, o lo que consiguen es destruir parte de esa autoestima, ¿no? Hundir a una persona que ha hecho mucho esfuerzo, que tiene una cierta inteligencia, mucha inteligencia, una ciudad, no, que tiene mucha inteligencia, y le acabas de fallar, le ha fallado otra nueva persona en el que él confiaba. Claro, porque corrígeme si me equivoco, este profesor se fijaba en perfiles de alumnos que fueran de alguna forma volubles e irascibles. Era con lo que estaban tratando de investigar. Querían ver si eran capaces de doblegar a determinados tipos de personalidades o a cualquier tipo de personalidad. De hecho, creo que hay un momento en el que también les ponen electrodos, ¿no? Y les dan electricidad. Depende de cómo respondieran. Es un estudio que hoy en día no nos lo permitirían hacer, evidentemente, y en aquel momento pues parece que estaba pensado para, creo recordar que sí, era para la CIA, para hacer interrogatorios en los cuales pudieran derrumbar a cualquiera y hacerle pensar cosas diferentes a las que creía en un inicio. No sabemos si fue muy fuerte o no fue muy fuerte. Kaczynski lo que hace, y eso son por sus propias palabras lo que voy a decir ahora, él dice que no fue para tanto, que fue muy poquito y que nada, que alguna vez que una vez le pusieron los electrodos esos, tal, solamente, pero yo sí creo que a nivel de autoestima lo destruyó. Sí, yo sí creo verdaderamente que destruyó una parte muy importante de su autoestima, que a partir de ahí
se convirtió todavía en muy desconfiado, ¿vale? Claro, porque Kaczynski dice que no fue para tanto, sin embargo, su hermano, en posteriores entrevistas, aquel estudio lo cataloga directamente no precisamente de esto de un estudio, sino más bien de una tortura. Sí, y fíjate, muchas veces, el hermano puede tener intereses, ¿no? Porque ha salido un montón de documentales, porque ganaría el dinero por entregarlo, por todo lo que quieras, y le puede interesar o le pudo interesar en su momento decir esto por la defensa que siguieron al final, ¿no? Que era decir que era un esquizofrénico, que era un paranoico, que estaba enfermo y entonces que no le aplicara pena de muerte. Pero nos podemos ir a los hechos que hizo Kaczynski, ¿no? Si no es una persona a la que le haya dolido tanto eso, ¿no? Que le hayan destruido la autoestima o que le haya parecido tan mal y que se haya desligado tanto de la sociedad, ¿contra quién atenta en sus inicios? ¿No? ¿Contra quién atenta? Exactamente. Pues atenta, ya sabes tú, sabes muy bien, vamos a decírselo a la audiencia, pues contra universidades, de entrada contra universidades tecnológicas en las que él estuvo estudiando, contra profesores de universidades tecnológicas en concreto. Lo que pasa que algunos de esos paquetes no llegan a los profesores, porque los coge un subalterno que está por allí, pero su idea era contra profesores, con lo cual sí nos da una cierta idea de que cuando él comienza a hacer este tipo de atentados, los hace contra una figura que le recuerda, ¿no? o que simboliza lo que le hizo daño a él en un momento. Contra madres no atenta, a pesar de que en la infancia se pueda decir, ¿no? que estuvo ese tiempo separado de ella. ¿No? Fue una semana, tampoco fue tanto. Ni contra padres, ¿no? Cuando hablamos de que les hacían competir mucho y que podía ser insano, pero contra los otros sí, con lo cual parece que eso le dañó mucho más que lo que le pudo dañar anteriormente. De hecho, parece que la figura que Theodor Kaczynski odiaba más era la del psicólogo. Sí, claro. Sí, claro. Claro, cuando juegan con tu mente, cuando te hacen pensar una cosa y luego te das cuenta o te desengañan, o consigues que te desengañen o te crean un desengaño, al final tú dices, bueno, pues son personas que están tratando de jugar conmigo, están tratando de manipularme. ¿Quién es el que más trata de manipular? Para decir entre comillas, ¿no? En aquellos momentos, bueno, pues los psicólogos son los que trabajaban y hacían este tipo de cosas, ¿no? Y con los que él estuvo, muchos de ellos eran psicólogos. Entonces dice, bueno, pues estas son las personas a las que es una venganza. Inicialmente para mí, desde el punto de vista viendo cómo atenta y cómo se va desligando de la sociedad, etcétera, inicialmente es una venganza. Yo creo que es una venganza. Pero pese a que es una venganza, o eso parece, incluso después de esta especie de estudio-tortura, Theodor Kaczynski, más conocido como el Unabomber, ejerció como profesor de matemáticas. Sí, claro, evidentemente. Hombre, al fin y al cabo, ten en cuenta que Theodor Kaczynski lo que quería es reconocimiento. Bueno, la mayoría de personas queremos reconocimiento en unos ámbitos o en otros, pero él lo quería mucho más y a toda costa. Si encima es una persona que se sabe que tiene una gran inteligencia, se sabe que va avanzado a los estudios o a su edad a la que tiene que ir y ha visto que cuando ha estado en la universidad hay un profesor que le ha desengañado y que le ha tirado por tierra parte de sus teorías, lo que se empeña a toda costa de decir, bueno, esas teorías tú me las has tirado por tierra, pero es tu opinión. Yo te voy a demostrar que no es la que pueden tener todo el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo continúo con la universidad, la termino, o sea, un doctorado que decía uno de los profesores que evalúa el doctorado, decía que 10 o 12 personas en todo Estados Unidos podrían entenderlo, con lo cual debía ser complicado, y ya empieza a tener un reconocimiento. Pero fíjate en lo dañado que estaría y el rencor que tendría con respecto a lo que le ocurrió, no solo con su autoestima, sino con respecto a la sociedad en general, que aguantó 2 años solo dando clases. Y en realidad, alguna vez se ha hablado como que era para tener dinero y poderse retirar, pero en realidad no, porque se va con el dinero que tiene y lo que sí sabemos es que al de no mucho tiempo la madre le pasa una paga continuamente, los padres le pasan una paga continuamente, y también se sabe que algunas veces decía que estaba enfermo de corazón, que se tenía que hacer unas radiografías, etcétera, para que los padres le enviaran más dinero para poder sustentar, bueno, esa vida que decidió tomar al de 2 años de estar como profesor en la universidad.
uno de los profesores adjuntos más jóvenes de esa universidad en la que estuvo. Porque el dinero que recaudó como profesor de matemáticas fue el que empleó para comprar el terreno donde luego construiría esa cabaña. Efectivamente, sí, eso lo utilizó para eso, pero luego ya el dinero se acaba. Y por mucho que tú quieras estar aislado, como él se aisló de la sociedad, y consideres que puedes vivir sin nada, bueno, en su batalla, en su guerra, en la que nos metió a todos, de una forma u otra necesitas algo de dinero. ¿Sabes? Y algo de dinero lo tenía que sacar de algún sitio. Bueno, estuvo un tiempo trabajando con su hermano. Después de la universidad, estuvo un tiempo trabajando con el hermano. Ahí tenemos otro dato interesante, que cuando estuvo trabajando con su hermano hubo una chica que le gustaba y bueno, pues ella se acercó un par de veces a él también y pues parecía que podían tener cierta relación, pero bueno, hay un momento en que la chica corta la relación. Se lo toma tan mal Kaczynski que pone post-its por toda la empresa de su hermano, pues llamándole de todo, ¿no? Con adjetivos calificativos un poquito feos. El hermano se lo recrimina, le dice que los quite, continúa con ello y le tiene que despedir. Con lo cual tenemos nuevamente a Theodor Kaczynski, que alguien le ha vuelto a decepcionar, una chica, no había tenido tampoco contacto con muchas chicas que sepamos, y para una persona con la que podía tener contacto, le podía gustar, le podía acercar a la sociedad, bueno, pues le rechaza, con lo cual muy bien no se lo toma, por lo que hemos dicho, y luego además su hermano, que sí parece ser con el que tenía muy muy buena relación, le fuerza a que se marche de la empresa, pues por la actitud que está tomando. No, un indicio más para aislarse completamente de la sociedad. Sus seres más queridos ya ni tan siquiera le apoyan en sus cruzadas, ¿no? Con lo cual se le ha puesto muy fácil a Theodor Kaczynski en ese caso para decidir a aislarse y no querer tener contacto con la sociedad, porque la sociedad la ha traicionado. Desde su punto de vista, ha sido traicionado por la sociedad constantemente y en todos los ámbitos. En el ámbito familiar, en el ámbito, vamos a decir, amoroso, en el ámbito sentimental y en el ámbito de los estudios, ligado al trabajo. Corrígeme si me equivoco, parece que todo lo que gira en torno a Luna Bomber es un poco más que reconocimiento, protagonismo, porque aunque se va al bosque y se aísla del mundo, que ahora profundizaremos en ello, cuando empieza a atentar contra el mundo entero, prácticamente lo que busca es eso, ser protagonista, un minuto de gloria. No sabría yo, Jorge, si lo que pretende es eso. Si lo pretende al final, y vemos que crea un manifiesto, pero inicialmente él pone bombas y en ningún momento reclama nada, ni dice quién es, ni quiere salir en medios, ¿no? En todas las primeras bombas que tiene, de las primeras me voy a ir igual hasta a la 10ª, no, o más, no, él no pide nada. Pone bombas, además que no se sabe quién son bombas hechas de madera, con cosas muy rudimentarias. No hay ninguna nota en la que pida nada, no es en diferentes partes del país, de una punta a la otra. Sí se sabe, como hemos dicho antes, ¿no? Universidades, luego aerolíneas que fue, y luego bombas, por lo de una bomba, ¿vale? Pero no reclama nada, ni pide nada. De hecho, muchas veces cuando él habla después, dice, yo tampoco estaba en ningún grupo de estos naturistas o de estos que van contra las tecnológicas como grupo, porque había algunas cosas con las que sí estaba de acuerdo y otras que no, y no entra tampoco en ningún grupo de esos. No solo por eso yo creo que es, sino también porque no quiere entrar dentro del radar, si en algún momento, o bueno, cuando ya sabe que le están investigando, ¿no? Dentro del radar del FBI o de la policía, porque van a ser los primeros grupos a los que van a investigar. Pero si te fijas, no reclama nada. ¿Cuándo lo reclama? Lo reclama prácticamente a última hora, ¿no? ¿Cuándo es? En el 95, 94, ¿no? O por ahí, cuando les envía las notas a los medios de comunicación. Pero hasta entonces no. Hasta entonces sus bombas se firmaban con una plaquita que estaban esculpidas las siglas FC. Sí, efectivamente, muy bien, como has dicho, que es Freedom Club, que es también otro dato curioso, y es otro dato interesante de su personalidad, porque eso lo unimos con el
con el manifiesto, y en el manifiesto él se refiere siempre a nosotros, que por eso lo de club, ¿no? Lo del club. A nosotros. Siempre habla en primera persona del plural, no habla en primera persona del singular. Si quisiera una persona tener reconocimiento propio y el ser el que se le reconociera por haber hecho eso, hablaría de yo todo el rato, no habla de yo, habla de nosotros. Se despega de ese yo, yo creo en parte por quitarse responsabilidad. Y en otra parte porque yo creo que Kaczynski siempre ha sido muy cobarde, ha sido una persona cobarde. Me explico un poquito. Es cobarde porque lo que hace es atentar con bombas, atenta a distancia, mata a distancia. No sé si inicialmente su idea era matar, no lo tengo muy claro. Si era atentar, pero siempre lo hace a distancia y ni quiere ver su obra, no se atreve a ver su obra. Entonces, a mí me da la sensación de que es cobarde, no solo por esto. En su diario también había algunos relatos en los que decía que cuando estaba en la cabaña, pues alguna vez salía con una escopeta, tenía una escopeta, y que algunas veces la había tenido en su punto de mira pues a una vecina y a su hija, y que no les dispara. Dice, y no les disparo porque solo puedo matar a una y no a la otra. Bueno, en realidad, si le molestaban, lo mismo que entra con un hacha a destrozar una casa, pero que entra en una casa que está deshabitada, no estaban los motoristas, ¿vale? Porque no se enfrenta personalmente con nadie, pues con estas personas tampoco. Dice eso de la escopeta, pero yo creo que tampoco les habría disparado porque ve a la persona. Sin embargo, cuando atenta no tiene por qué ver nada. Sí es muy minucioso en todo el desarrollo, es una persona inteligente, con lo cual cuida muchísimo los detalles, está apartado, lo hace con madera, las siglas FC, hasta que él no lo explica, no tienen ni idea, y están punteadas y está en una chapita que estará machacada con cualquier tipo de clavo normal. Entonces todo eso lo cuida mucho, pero no es valiente. De tal forma que vemos también que no es valiente porque si se hubiera sentido, vamos a decir, o se sintió en aquel momento ridiculizado por su profesor, no se plantó delante del cara y decirle, oye, pues me has engañado, yo esto no pensaba que era un estudio. Él no dice que pensaba que fuera un estudio, como he dicho antes. Él pensaba que su profesor tenía interés por él, pero no se lo pone en cara, ¿vale? No se lo echa en cara. Yo creo que Kaczynski es una persona cobarde y que no se ha enfrentado nunca a eso. Es muy inteligente y entonces lo hacía de una manera muy inteligente. Pero a la hora de atentar, cobarde. O a la hora de enfrentarse a las situaciones, cobarde. Eso tiene también mucho sentido cuando a una persona no le gusta la sociedad y lo que hace es me aíslo de la sociedad, ¿no? Tan inteligente eres y tan convencido estás de tus tesis o de lo que dices en el manifiesto, ¿por qué no tratas de cambiar la sociedad desde dentro? Que sería lo suyo. No, claro. No, te aíslas fuera, la criticas desde fuera. Una de las cosas que critica constantemente en el manifiesto es bueno, las tecnológicas y cómo las tecnológicas deshumanizan a las personas y entonces le quitan esa parte de socialización, ¿no? Entonces volvemos a ver que tiene un problema con la socialización, que le duele mucho el no haber estado socializado. Pero claro, por otro lado, tú lo que haces es pones bombas y has matado a personas. Eso sí que dessocializa, ¿no? Esa persona ya no puede socializar más. Es un poco incongruente si al final no lo analizas muy bien. Dices que en las chapitas ponía Freedom Club, pues hablaba en plural, no en singular. Uh-huh. Tú como experto en criminología, ¿podrías decirnos si esto quizás se debe a un desdoblamiento de la personalidad de Kaczynski? Eso lo podría tratar de decir más que un criminólogo, un psiquiatra, Jorge. Pero no creo que tenga un desdoblamiento de personalidad. Cuando haces eso y una persona con cierta inteligencia, lo que quiere hacer es quitarse responsabilidad. Eso lo vemos nosotros muy claro a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A comunicación no verbal y detección de engaños. Lo vemos nosotros muy claro cuando analizamos los discursos de las personas. Cuando una persona se hace responsable y dice lo he hecho, lo he desarrollado así, y cuando se quiere quitar responsabilidad engloba a más personas. En este caso el nosotros, yo creo que por dos razones. Una para quitarse responsabilidad y otra para parecer hacer que era un grupo, que puedes decir es una cosa más potente, ¿no? O puede parecer que hay más gente. Tratar de decir que hay más gente, involucrar a más gente y que parezca algo más de lo que realmente es, que son una única persona. Pero sobre todo lo veo por la parte de quitarse responsabilidad. Sí, es más eso. Y de paso despista a la policía, claro, porque si hablas en plural piensa que hay un grupo detrás y igual no buscas a una persona, buscas a un grupo.
El Unabomber se aísla en su cabaña, decide declarar la guerra prácticamente a todo el mundo y sobrevive con $1.100 al año. Pero, ¿realmente cómo puede sobrevivir una persona así? Claro, no tenía muchos gastos. Él electricidad y eso no necesitaba. Ya sabes, como bien sabes, tenía una máquina de escribir, no tenía ordenador ni tenía nada. Para comer cazaba en el bosque. Con ese poco dinero lo que hacía era, pues bueno, pues de vez en cuando comprar algunos víveres. Y para las bombas no, todo lo que hacía es lo cogía básicamente de la chatarra o con madera. Y pues eso es lo que decíamos antes, ¿no? Tiene ese dinero y luego le pide a la madre le da una paga regularmente y de vez en cuando le pide, como bien he dicho antes, le dice que tiene una dolencia, que tiene que ir al médico, que le tienen que hacer una radiografía o que le tienen que hacer no sé qué prueba para que le diera algo más de dinero. Bueno, en ese sentido no tiene grandes gastos, más que comer. Comer puede cazar, y cazaba, de hecho. No lo necesita, la verdad que lo hizo muy bien y como el dinero lo invirtió en aquella casa inicialmente, no necesita nada más. Eso es entendible, eso lo puede hacer. Juan Ángel ha dado un detalle muy, muy importante y es que cogía chatarra sobre todo de los vecinos que tenían coches viejos. ¿Por qué digo esto? Porque el FBI nunca consiguió tener un perfil concluyente ni pudo sospechar que Theodor Kaczynski fuera el Unabomber porque buscaban a una persona con un horno de fundición para ciertas piezas de la bomba. Claro, en este caso todo encaja cuando Kaczynski dijo que esas chapitas de aluminio, esos trocitos de cable de mar los estaba cogiendo prácticamente de un desguace. Sí, esto nos une con un dato muy, muy interesante y era que en aquel momento se empeñaron, bueno, pues como hoy en día, ¿no? Lo que tratamos de hacer son perfiles y los perfiles se empeñaron en que los tenía que hacer una máquina, que tenían que hacer ordenadores, porque como son mucho más rápidos y tienen todos los datos, entonces van a ser mucho más precisos a la hora de coger todos los datos, calibrarlos y ponerlos sobre la mesa y decirte, mira, es esta tipología de persona o es esta otra tipología de persona. Claro, se equivocan porque y nos seguimos equivocando hoy en día, porque está muy bien lo de tener todo ese tipo de datos, pero cuando tenemos un asesino especialmente relevante, que son los que no se suele coger o los que se tarda más en coger, es porque evidentemente no están dentro de ese 90% que trabajan con probabilidades los ordenadores. Se nos va ese 10%. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona trabaja de una forma aleatoria, diferente, o es mucho más minuciosa y tiene mucha más carga de emotividad, que eso no lo puedes, o de emocionalidad, que eso no lo recoge un ordenador. Sin embargo, por eso ahí voy con el dato interesante, como utilizaron por primera vez en la historia, que se sepa, la lingüística forense, que es analizar el relato de una persona escrito, ¿vale? Analizarlo y tratar de ver si lo podemos comparar con otros relatos o con otros escritos para decir que si puede ser la misma persona o no. Me gusta mucho este tema, Jorge, por lo que te he dicho antes, porque como bien sabes, nosotros lo que hacemos es analizar si alguien nos está mintiendo o no en sus relatos, en sus discursos. Y nosotros hacemos básicamente lo mismo. Tratamos de tener los discursos de las personas como suelen hacerlos de forma habitual y después analizamos esos mismos discursos en el caso concreto o en el hecho concreto. Y si son muy parecidos, por una serie de razones, en la lingüística forense utilizaron un montón de ellas, pues eso, que utilizaban nosotros, que utilizaba determinadas palabras que eran de una época, de determinados años. Por la forma de escribir decían que podía tener unos altos estudios, por lo tanto ya te vas a personas que puedan tener un doctorado. Nosotros hacemos lo mismo en comunicación no verbal y eso es la mejor forma de poder detectar si alguien es la misma persona o si alguien te está relatando las cosas de la misma forma o no. Me gustó mucho, la verdad que sí. Es muy interesante por esta razón también. Su periodo de actuación comprende desde los años 1978 hasta su detención
en el año 1995 con un saldo de 3 fallecidos, 23 heridos y un total de 16 artefactos bomba. Pero Juan Ángel, en todo este periodo de actuación del Unabomber hubo un tiempo de lapsus, es decir, algo que desconcertó a las autoridades porque durante, valga la redundancia, cierto periodo de tiempo desaparecía. Sí, entre el 82 y el 85 desapareció, ¿vale? Y es bonito, claro, es bonito verlo ahora. De bonito no tiene nada porque mató a gente, pero visto desde ahora se ve que hasta el 82 hacía bombas y no conseguía, como él dijo después, o como se leyó en su diario, no conseguía matar a nadie, ¿vale? Y entonces, a partir entre el 82 y el 85 desaparece, son 3 años, que no se suele mencionar este lapsus, se menciona, luego vamos a mencionar el que se suele relatar, que es el siguiente. Pero aquí es donde sus vecinos relatan que oían en el bosque detonaciones, etcétera. Y efectivamente, cuando vuelven en el 85, sus bombas son mucho más potentes, siendo tan pequeñas o más que las de antes. Había cambiado su forma, había evolucionado. De hecho, como tú lo has relatado perfectamente, 17 años, 16 bombas, vale. Pero él tiene anotados en su diario, por lo menos, cuando anotaba cada una de estas bombas y de estos experimentos, los llamaba él, los tenía anotados. Vale, pues por lo menos tiene 244. Así que, y solo tenemos constancia de 16 bombas, así que nos podemos imaginar la cantidad de experimentos que pudo hacer. No solo en esta época, que es la del 82 al 85, que luego es donde tiene la primera víctima, causa la primera víctima, sino después también, ¿vale? Después es entre el 87, y el 93. Ahí está otros 6 años. Y ahí puede ser, en el primero es para perfeccionar las bombas, las hace mucho más potentes. Y en el segundo nos coincide con la época en la que en el 87 deja malherido al dueño de una tienda de ordenadores, ¿vale? Creo que es su bomba número 12 en Salt Lake City. Y ahí lo que ocurre ahí es que la secretaria, que es Tamiflu, es testigo. Es la primera vez que le ven a Theodore Kaczynski, que alguien ve a Theodore Kaczynski, ¿vale? Y entonces, en ese momento es cuando hacen el retrato robot que hemos visto, que tienes tú ahí muy bien también en la promoción que hemos visto. Y como tú bien sabes, esto es curioso, lo del retrato robot, porque le pidieron a la secretaria que dijera cómo era Ted Kaczynski. Y entonces, pues describe a una persona. Describe una persona, todo el mundo se pone a buscar esa persona. Claro, después con el tiempo nos damos cuenta o se dan cuenta que la mujer a quien ha descrito es al primer policía que le atendió a esa mujer después del atentado hacia su jefe, que fue esa imagen la que se le quedó. Por otro lado, no era muy difícil de haberlo tratado de valorar en su momento, porque yo creo que está ahí, dice que lo ve unos segundos, que ve a alguien unos segundos como deja algo en el suelo, que parece una caja de madera, y se marcha. Bueno, pues con unos segundos es difícil que hubiera podido hacer un retrato robot así. Y de eso, Jorge, es curioso la bomba que deja, porque la bomba que deja la deja con unos clavos hacia arriba. O sea, en eso era bastante zorro el amigo Kaczynski. Lo deja con unos clavos hacia arriba en un parking, con lo cual tú dices, ostras, es una caja con unos clavos hacia arriba, si mueve un coche o alguien mueve el coche, se pincha. Y entonces, claro, cualquiera, el que vaya a ir, lo poco que hará será tratar de levantarlo. Y al levantarlo fue cuando él estalló. Es muy curioso lo que está diciendo Juan Ángel Anta sobre el retrato robot, porque como bien dice, la secretaria de esta persona vio por primera vez al Unabomber y fue algo muy fugaz. Pero este retrato robot que todo el mundo ve tan famoso se hizo años a posterior cuando la entrevistaron y claro, ella retrata al policía exactamente que fue en primera instancia a tomarle declaración. Es decir, el primer retrato robot que se hizo no se parece en nada a este hombre, digamos, tan apuesto con esas gafas de aviador, esa capucha. Sí que es cierto que toda esa indumentaria la llevaba Theodore Kaczynski, pero si vemos ese retrato de ese año 86, el primero que se hizo, no se parece en nada a lo que el cine y la prensa han hecho popular en torno al Unabomber. Efectivamente. De hecho, Kaczynski en algunos de sus en algún documental que le han hecho, él dice, de viva voz, él dice, sí, además, a mí me dijeron me habían puesto como que era una persona, que era rubia y con el pelo un poquito rojizo, y dije, joder, yo soy castaño.
En ese aspecto estaba un poquito más tranquilo, porque se empeñaban en que era rubio con el pelo un poco como rojizo, y decía, pues yo en ese aspecto estaba tranquilo. Pero bueno, muy tranquilo no estaba, porque a partir del 87 hasta el 93 desaparece. Y yo creo que no sabemos, pero yo eso sí creo que pudo tener que ver con que se diera cuenta de que igual le podían capturar. Entonces se aisló un poco más, y entiendo que ahí aprovechó para tratar de desarrollar, ya sí en ese momento, el manifiesto. El darle un poco más de sentido a por qué estaba poniendo esas bombas. O has matado a una persona, tienes que empezar a justificarlo de otra manera. Ya no vale con que estoy en contra de la sociedad y pongo unas bombas en no sé dónde y destrozo algo que considero que es tecnológicamente avanzado y yo no quiero, ¿vale? Porque nos va a deshumanizar. No, ya he causado una víctima, he matado a una persona, la justificación tiene que ser otra. Y yo entiendo que puede ser eso lo que haga, ¿vale? Es una especie de como justificación a posteriori. Mucha gente dice que el primer error del Luna Bomber fue en el año 86, dejándose ver, pero yo diría que quizás su primer error fue en el año 79, cuando puso ese artefacto en la bodega de un avión. A partir de aquí ya entró en juego el FBI, que a posterior introduciría la lingüística forense, que sería la encargada de atrapar al Luna Bomber. Efectivamente, y aciertas de pleno, Jorge, porque ya ponerlo en un avión, ya, y gracias a Dios que era una bomba que no explotó, o explotó poco. No explotó como debía haber explotado, o explotó poco, no tenía suficiente carga. Los del FBI dicen que no llegó a explotar con el altímetro. Sin embargo, parece que algo sí explotó, porque se veía humo, y lo que hizo el piloto fue, cuando vio humo, aterrizar, y se ve que ha dejado un agujero en el fuselaje, ¿vale? Pero efectivamente, ya lo conviertes en un delito federal. No solo lo conviertes en un delito federal, sino que ya empieza a ser un poco complicado el decir que tú estás contra la tecnología, porque si llega a explotar te cargas a 100 y pico personas, y a ver cómo justificas el matar a 100 y pico personas a las que tú supuestamente quieres liberar de esta tecnología que nos aprieta. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ese fue su primer gran error, y bueno, y a partir de ahí pues se le va estrechando el cerco, aunque le dura mucho, ¿eh? Lo hace muy bien, está aislado, y sobre todo, pues ahí tiene razón, ¿no? Nos empeñamos en utilizar las máquinas para todo, y las máquinas para tratar de valorar a las personas. Todavía, y hoy en día, ya han pasado unos cuantos años desde Kaczynski, es complicado, sobre todo a estas personas que son singulares, que no están dentro de la media. De hecho, aquí nos plantea dos cuestiones. Una, ¿Theodor Kaczynski elegía a sus víctimas realmente a dedo o las elegía al azar? Porque en un primer momento vemos que eran universidades, con lo cual ya ahí ya vemos esa especie de trauma que tenía con esas decepciones, ¿no? Pero esto del avión no tenía sentido ninguno, y esto a la vez también llevó a un perfil erróneo por parte del FBI, que creían que mínimo tenía que ser un mecánico de aviones con cierta patología, ¿no? Decían ellos. Sí, yo creo verdaderamente que Kaczynski lo que hizo inicialmente era una venganza. Era una venganza contra esas figuras que él consideraba que le habían dañado a él. Como esas figuras pertenecen a la sociedad, él atenta contra diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Contra cuáles? Yo entiendo que lo hace por oportunidad. Sí, dice, bueno, voy a atentar contra universidades, pero contra aquella universidad en la que me sea mucho más fácil pasar desapercibido y que no me pillen. Sí, voy a atentar contra las aerolíneas, porque seguramente no tenemos idea, o no lo sé, yo por lo menos no tengo datos de que le ocurriera algo con alguien de alguna aerolínea, ¿vale? Pero pues se lo tomó personal, y entonces atento contra eso. Y eso es al final atentar contra la sociedad. ¿Por qué digo muchas veces lo de la sociedad y lo de aislarme de la sociedad? Porque vamos a llegar más o menos a la conclusión, desde mi punto de vista, que tú has empezado esta entrevista diciendo que si es una persona que está loco, un trastornado, o un psicótico, o un esquizofrénico, y otros podrían decir un psicópata, ¿no? Y yo lo que digo es que es un sociópata. Es un sociópata, es una persona que lo que ha visto es que la sociedad no le ha tratado bien, y entonces atenta contra la sociedad, y después, inicialmente contra unas figuras concretas de la sociedad, ¿vale? Profesores de universidades y aerolíneas. Y después ya, como ya ha decidido que es contra toda la sociedad, se aísla, está fenomenal viviendo en el bosque, no quiere que le molesten, pues entonces dice, ¿qué es lo que afecta al bosque y a mi tranquilidad? Pues los aserraderos, entonces boicoteo los aserraderos. Pues las tecnológicas, porque van a hacerlo todo
informatizado y se están cargando los árboles y a mí me gustan los árboles. Pues entonces contra las informáticas, contra las petroleras, porque están contaminando todo el mar. Pues, y eso es lo que hace. Hemos convertido una persona con una gran inteligencia, con un gran coeficiente intelectual, lo hemos convertido en un sociópata que después escribe un manifiesto. No nos acordamos de otro que haya escrito un manifiesto hace no mucho y también fue considerado un sociópata, que mató a 70 y pico, 100 y pico personas, fue. Así es. Breivik, ¿verdad? Pues ese es otro tipo de manifiesto de extrema derecha, pero ese quería que se reconociera ese manifiesto, ¿vale? No era tanto por él ser el centro de atención, sino por las ideas de ese manifiesto en las que hablaba de extrema derecha, que Kaczynski al final deriva en eso, por las ideas de este manifiesto que son en que no tengamos una sociedad tan tecnológica, la industrial, en su momento era más industrial, pero bueno, industrial y tecnológica. Y porque nos oprimen mucho, los que dominan las tecnologías o la industria son los que dominan el mundo y todos los demás no tenemos estamos dirigidos por esa élite, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y eso le enfada mucho, no le gusta, se siente aprisionado y entonces dice, pues actúo contra ello, pero en vez de actuar en una forma, socialmente incardinada, como él ya decidió en su momento apartarse de la sociedad, lo hace de forma asocial, completamente asocial, y atentando contra las personas. Estamos remarcando muchísimo la palabra inteligencia, y es que Kaczynski lo demuestra constantemente. De hecho, hablamos de un terrorista en serie. Si lo equiparáramos a un asesino en serie, estos normalmente suelen moverse en un radio de acción que ellos conocen y más o menos por aquí los investigadores van tirando. Pero es que Kaczynski, sabiendo esto, a la hora de colocar sus artefactos, y escuchar bien, querida audiencia, hacía un trayecto en autobús de 3 días. Es decir, desde donde están nuestros estudios aquí en Cataluña hasta la otra punta de España sería un día. Pues sería ir, volver y volver a ir. Así funcionaba la mente de Kaczynski. Con tal de que no lo atraparan, iba moviéndose por cualquier parte del país 3 días en autobús, ni más ni menos, que se dice pronto, ¿eh? Sí, claro, pensado desde un punto de vista inteligente, es muy, en este aspecto muy, muy inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que solemos decir de los psicópatas o los asesinos en serie? Psicópatas asesinos en serie, ¿no? Que se suelen mover en un radio de acción en el que ellos se sienten cómodos, ¿no? Y entonces ahí es donde hacen ese tipo, asesinan a la gente. Él lo que hace, en cierta forma, es lo mismo. Se monta su choquito, su casita allí, en la cual desarrolla todo lo que quiere desarrollar de una forma muy meticulosa, es decir, cómo va a matar, el arma con el que va a matar, y luego lo que hace es de una forma también muy, muy meticulosa, apartarse todo lo que puede de diferentes ámbitos y que parezca que sea de forma aleatoria, como para que no le pillen. Él lo hace, él desarrolla todo su entramado para matar a la gente en una zona muy confortable para él, en la que no le van a pillar, en la que está aislado, en la que nadie se va a dar cuenta, y después lo único que tiene que hacer es transportarlo hasta determinado sitio. Toma esas precauciones para transportarlo a determinados sitios y, como bien sabes, y la audiencia también sabe, se va de una punta a otra de Estados Unidos, de costa a costa. Por eso Kaczynski es un sociópata terrorista, ¿sí? Porque lo que crea es terror. Llega un momento en que la gente, cuando está ahí, dice, es que yo no sé si me puede tocar a mí. Porque claro, sí ha matado a un profesor y a otro profesor, pero otras veces las bombas estaban en un parking y otras veces ha sido en un avión y otras veces... Entonces, eso sí que es terrorismo. Eso sí que es crear terror a toda la población. No saber si tú puedes ser afectado por una bomba de una persona que se le ha ocurrido en aquel momento. Porque era un paquete. Te llegaba un paquete que tú no tenías ni idea. Bueno, no tenías ni idea. Sabías de quién era o el remitente, pero no sabías si podía ser una bomba o no. Y de una costa a otra, que es lo preocupante, ¿no? En diferentes sitios. Aunque tenga un patrón, aunque tenga el patrón de universidades, aerolíneas, porque luego ya eran empresas de ordenadores. Y yo por eso creo que dentro de contra quién quería atentar, también en eso fue inteligente, lo hizo en aquellos en los que le parecía más fácil la presa, ¿vale? En la que él se arriesgaba menos y bueno, era indiscriminado. Por eso, efectivamente, es un asesino y es un sociópata. Tiene poca empatía en ese caso, porque está atentado contra cualquier tipo de persona.
Y en una persona de estas características, en una persona que atenta con bombas, eso de tener poca empatía es mucho más fácil, porque como no ves, si no quieres, no ves el resultado, no ves lo que ocurre y no lo ves lo que pasa en ese momento, pues conviertes mucho más fácil a una persona en un objeto. Por lo tanto, no tienes ni gota de empatía con los demás. Por eso mi tesis es que es un sociópata. Es un sociópata con todas las de la ley y que empezó por una venganza y efectivamente luego ya terminó en convertirse en lo que se ha convertido Theodor Kaczynski, ¿no? Pues en un asesino en serie, por desgracia, y con una problemática importante. Bueno, lo cogieron, lo encerraron, se tuvo que declarar mentalmente inestable para no ir a prisión, aunque su defensa era bastante buena, como aparece en algunos de los documentales, pero bueno, el juez estuvo hábil, permitió lo de la lingüística forense, con lo cual me pareció un acierto y gracias a eso no le salió casi redondo a Kaczynski todo lo que hizo y haber salido en libertad. Porque algo, perdona Juan Ángel, antes de que entremos en el juicio y en el final, algo que yo no sé si esto pecaría a Kaczynski de soberbias, es decir, estamos hablando de un trayecto de 3 días en autobús o en transporte público con una bomba a cuestas. Si este autobús frena, si hubiera tenido un accidente, esa bomba hubiera detonado, acabando con la vida del propio Kaczynski. ¿Cómo se puede denominar a esto? Bueno, se puede denominar dos cosas. O es muy arriesgado, ¿vale? O sea, no tienes sensación de peligro, o es lo que hizo durante esos 3 años por un lado y los otros 6 por otro a la hora de perfeccionar sus bombas. Fíjate lo minucioso que sería y lo seguro que estaba de todo ello. Porque evidentemente Kaczynski no quiere morir. Si no hubiera continuado con sus 13 y aunque hubieran dicho los abogados lo que les hubiera dado la gana, hubiera tirado para adelante y que mira, pues que lo ejecuten, pero no quiere morir. Uh-huh. Estamos hablando del tema del juicio, bueno, el tema de la cárcel, ¿no? Que hablábamos también el otro día, pues al final lo meten en la cárcel, es una persona que es asocial, que quiere estar apartado, pues bueno, ya lo hemos apartado. Ahí no, muy a disgusto no está, solo excepto porque no ve los árboles, porque tendrá una pared delante, no puede ver. Pero en principio, bueno, es la filosofía que él había querido mantener en su vida, ¿no? Estar apartado, solo, y decía que así se podía vivir muy bien. Uh-huh. Si leemos el manifiesto, yo me lo he leído casi entero, no voy a mentir, pero casi entero. La filosofía está muy bien cuando la analizas, bueno, la analizas bien, pero no muy en profundidad, como he dicho antes. Porque si la empiezas a analizar en profundidad, sí, tiene buenos argumentos en determinados aspectos, como lo que hablaba antes, ¿no? En la tecnología, en que nos pueden dominar a través de la tecnología, pero sin embargo, si le llevas a que, bueno, la tecnología nos puede dominar, pero por otra lado, la tecnología salva vidas, porque me puede operar una persona desde Estados Unidos aquí, cosa que antes no ocurría. Y eso no lo justifica. Eso ya no sabe cómo no justificarlo, ¿vale? O, por ejemplo, gracias a la tecnología, vamos a considerar tecnología los medios de comunicación, su manifiesto se conoce en todo el mundo, que era lo que él quería al final, ¿no? Si no fuera gracias a esa tecnología, no se hubiera conocido el manifiesto. A los seres humanos se los reduce permanentemente a engranajes de la maquinaria social, privados de dignidad, autonomía y libertad. La única opción que tenemos es obedecer. Nos convierten en ratas enjauladas. Nos distraemos del laberinto por el queso insignificante que perseguimos. El estatus, un ascenso, dinero, coches más bonitos, casas más grandes, más televisiones. Nos ahogan en entretenimiento, nos estabilizan con terapias y Prozac, hasta que ya ni siquiera queremos ser libres. Y si no funciona, al psiquiátrico. O a la cárcel. Y la única alternativa, la única esperanza que nos queda, la única manera de liberarnos, es volarlo todo por los aires. En este manifiesto y ya encarrilando la recta final de nuestro espacio, mucha gente se preguntará si vivía aislado en el campo, en la montaña, en esa choza, cometía estos actos terroristas, ¿cómo sabía después
que esas bombas habían llegado, digamos, a buen puerto. Sí, él bajaba a un pueblito que tenía al lado y era socio de una biblioteca. Eso sí es verdad. Bajaba de vez en cuando, pasaba por ahí y era socio de la biblioteca. En la biblioteca era donde cogía parte de los periódicos y tal y se informaba a través de ellos. Sí, en ese aspecto seguía siendo minucioso y lo de leer y esto le gustaba mucho y bueno, sí, siguió leyendo y se siguió formando gracias sobre todo a esa biblioteca, a la biblioteca que había ahí. Uh-huh. Sí, porque no tenía televisión ni tenía nada, efectivamente. Y pese a que quería estar solo, si no me equivoco, en esta biblioteca o en este pueblo, creo que se vuelve a enamorar de una vecina. Sí, parece que se vuelve a enamorar de una vecina. Parece, no sé si está del todo eso, bueno, muy confirmado o lo que sea, pero bueno, pues parece que tenía cierta relación con esa vecina. Pero no parece que vaya tampoco mucho más allá, ni que la vecina tampoco le despechara, porque si no igual hubiéramos visto otra vez a un Kaczynski más encerrado todavía, ¿no? Más virulento. Vayamos a ese manifiesto. Llega un momento que Theodor Kaczynski aún es una persona en el anonimato, se le conoce como el Unabomber, y ciertas autoridades reciben una carta en la que él expresa que si su manifiesto es publicado en los medios de comunicación de prensa escrita más potentes de la época, cesará toda actividad terrorista. Sí, ahí se ha dado cuenta que al haber matado a alguna persona tiene mucho poder para transmitir lo que ha estado pensando durante bastante tiempo, durante mucho tiempo, y entonces dice, voy a tratar de dar mi opinión al público de por qué he hecho todo esto, ¿no? De justificar de alguna manera ante el público, ante todo el mundo, de por qué yo hago lo que hago y que lo puedan ver y que lo puedan valorar por ellos mismos y que vean que es una cosa que es bien para los demás, está convencido que es mejor para los demás y que el fin justifica los medios, por decirlo de alguna forma, y ahí lo hace, sí, les presiona. Y ahí dudan mucho entre si publicarlo o no. Bueno, primero deciden no publicarlo, además. No publicarlo. Y luego, pues muy acertadamente, con el trabajo del FBI, dicen sí, vamos a publicarlo porque, estamos trabajando en la lingüística forense. Si él nos da un manuscrito de 35.000 palabras, no me acuerdo cuántas son, 30.000, pues podemos tener un documento muy interesante para tratar de ver si localizamos a esta persona de alguna manera, pero sobre todo para poder analizarla. Y sí, curiosamente, yo hoy precisamente antes de nuestra charla, a modo de broma con una compañera, estaba diciendo que finalmente, y como ahora explicará Juan Ángel, quien identifican a Theodor Kaczynski es su propio hermano y su cuñada. Pero sobre todo su cuñada, una cuñada con la que se llevaba horriblemente mal. Es decir, la cuñada que todo el mundo odia en la familia es la que apunta con el dedo a Kaczynski. Claro, con lo cual el hermano pues dice, ostras, sí, pues me lo está diciendo mi mujer, pero es que le tiene manía a mi hermano. Y yo no creo que mi hermano pueda ser, está ahí apartado y tal, pero no creo que pueda ser. Pero efectivamente, sí, es bonito, en ese caso es muy interesante, porque es por la forma de escribir, por la forma de decir las cosas, por la forma de relatarlas. Por eso, sobre todo por la forma en la que los hace, no tanto qué dice, sino cómo lo dice. Y eso me gusta mucho porque es muy importante. Ahora se trabaja también en ese aspecto en los WhatsApps y para detectar cuando alguien te ha escrito algo, ¿no? O se ha metido contigo en internet. Y efectivamente sí, lo ven el hermano y la cuñada, dicen, pues creemos que puede ser, creo que recordar que primero contratan a un investigador, con un investigador privado, ¿vale? Y después cuando ya tienen cierta seguridad, pues se lo comentan a los del FBI, que efectivamente comprueban con las cartas que tenían de su hermano, de Theodor Kaczynski, que podía ser la misma persona y van atando cabos. Pero al FBI le costó torcer el brazo, si no me equivoco, Juan Ángel, porque en un primer momento, cuando llega la información por parte de este investigador de Theodor Kaczynski, ocupa casi el sospechoso número 2500. Sí, es por lo que hemos dicho antes. Volvemos a tocar lo de los ordenadores, porque en el cómputo de los ordenadores, por las probabilidades que tenía, pues era casi el último, y entonces iban en orden de lo que les daban los ordenadores, de las probabilidades que hacían los ordenadores. Se acaban todos y estaba prácticamente el último.
Y así es que así ocurre. Está claro que hay que filtrar, ¿no? Y que hay que cribar de alguna manera. Los ordenadores están muy bien para cribar determinadas cosas, insisto. Pero por otro lado tiene razón Theodor Kaczynski, es curioso, ¿no? Tiene razón Theodor Kaczynski. Los ordenadores, la tecnología nos puede dominar, nos puede atontar, nos puede coartar nuestra forma de hacer las cosas o de intervenir, sobre todo cuando estamos tratando con personas. No quita que sea un asesino o que sea una persona, ¿no? Y para entender a una persona, pues una máquina lo tiene un poquito más complicado. Finalmente el FBI ya se declina por él. ¿Cómo llega ese momento de su arresto? Porque sin duda el Unabomber no se lo esperaba ni de lejos. No, porque lo hace muy bien el FBI, pero vamos, nadie les ve y nadie hace nada, y cogen a un vecino en el que confiaba Kaczynski. Y este vecino le dice que vienen unos inspectores, creo recordar, a valorar su terreno, a ver su terreno y tal, y que le tiene que dejar entrar. Y cuando se confía en su vecino, entonces sale, y cuando sale lo reducen. Lo reducen inmediatamente y gracias a Dios que no le vuelven a dejar entrar, lo reducen y tal, porque tenía una bomba preparada debajo de la cama para volver a atentar. Y había vuelto a empezar a preparar otra vez bombas. Y bueno, y descubren ahí pues cómo tiene la cabaña, cómo tienen todo, la máquina de escribir, cómo vivía, que era como un ermitaño, cómo está él también, que parece un ermitaño, ¿no? Con el pelo, pues todo, como le vemos en la típica foto en la que se le ve a Kaczynski, ¿no? Con todas las barbas y desaliñado, como un auténtico ermitaño, cada vez más separado de la sociedad, cada vez más aislado de la sociedad, más que separado, más aislado, ¿no? Más metido en su mundo y más solo en su propio mundo. Prácticamente todo fue un gran enigma lo que encontraron dentro de aquella cabaña, porque hasta un diario encriptado en el que anotaba todo, es decir, que él no solamente ponía con palabras ilegibles lo que para que le costara a la gente entenderlo, no, es que él tenía un código propio con el que ocultaba todo aquello que había hecho. Sí, es efectivamente como tú dices. Estaba todo codificado, luego lo consiguieron descifrar y por eso es por lo que hemos mencionado antes que veía, como decía, que era el experimento número 244 o esta bomba que ha fallado, pues soy incapaz de matar a nadie, y todo lo tenía codificado con números, todo tenía con números y tenías que hacer un código para poderlo descifrar, para en el caso que le pillaran pues no lo pudieran descifrar. No, era una persona, pues, hemos dicho desde un principio, tiene un alto coeficiente, es inteligente, es muy meticuloso y ha coincidido una serie de circunstancias en las que la sociedad le ha dado la espalda y es considerado ofendido o agraviado por la sociedad y ha actuado contra la sociedad. Después, pues que imagínate la cantidad de tiempo libre que tienes para estar tú solo dándole vueltas a la cabeza, y entonces o se haces un manifiesto o haces 37, claro, estando en el bosque aislado en una cabaña pequeñita, no sé, de 3x2, era muy pequeñita, que luego la trasladan como efectivamente aparece en alguna de las series y en los documentales para el juicio. Como vemos, Kaczynski siempre, arrastra una decepción tras otra. Una de estas últimas es su hermano, que lo delata, cosa que su hermano le dijo al FBI que por favor no dijeran que había sido él, pero el FBI no se calla y lo publica a toda página, que el hermano de Kaczynski es quien apunta que él es el Unabomber. Su vecino le traiciona de nuevo, llevando a los agentes del FBI hasta la cabaña, y ahora en pleno juicio veremos que sus propios abogados a sus espaldas lo vuelven a traicionar. Claro, si lo ponemos así, es cierto, y eso nos da para decir que, se siente todo el rato traicionado, pero lo tenemos que poner en contexto. El hermano le traiciona, porque es una persona que está matando a personas. No es que le traicione, es que está intentando que su hermano está intentando que su hermano no mate a nadie más, ¿vale? Los abogados, su vecino lo mismo, ¿no? Está intentando que un vecino que tenía él, que no pensaba que pudiera hacer nada, y resulta que parece que es un asesino, pues vamos a tratar que ese asesino no siga asesinando. Ha matado a otros, a ver si el día mañana me va a matar a mí o va a matar a cualquier otra persona cercana a mí. Entonces no es una traición en sí, están tratando de protegerse. Lo que pasa es que Kaczynski lo ve todo y entiendo que lo vería todo como una traición y encima le reforzaría mucho más cada una de las acciones que hace y las que hace después. Y efectivamente,
los abogados le traicionan porque le dicen que no van a decir que está mal mentalmente, pero viendo que no les quedan muchas opciones o que la opción que pretendía defender Kaczynski se la tira por tierra el juez, entonces ellos dicen, bueno, pues es que la mejor forma que tengo de hacer mi trabajo siendo tu abogado es que no te maten. No puedo hacer más, te van a meter muchos años en la cárcel, pero lo que sí puedo hacer es que no te maten. Y para que no te maten es esto lo que tengo que hacer. ¿Te tengo que traicionar? Pues tú considéralo como una traición, pero yo te estoy manteniendo con vida. Entonces, si lo vemos desde el otro punto de vista, como te acabo de decir, en realidad no son traiciones. Él sí lo siente como una traición y efectivamente actúa desde un principio. Eso creo que es la vida de Kaczynski, ¿no? Que ve determinadas cosas como una traición, algunas sí son, y otras es que nos pasa a muchas personas, pero a él le afecta mucho más. Le ha afectado mucho más, tiene una autoestima mucho más baja, y cuando esa autoestima no se ve reforzada por determinados momentos de su vida que son cruciales, pues sí puede hacer que esa persona, sí puede hacer, no, ya lo hizo, que tome una deriva, ¿no? Hacia la de me voy aislando, y como he dicho antes, si yo me voy aislando cada vez más de la sociedad, al final lo que yo digo y lo que yo pienso para mí es palabra de ley, es lo que yo hago, es como yo vivo, es lo que necesito para sobrevivir. Si encima estoy aislado en el bosque, ¿no? Necesito matar, necesito poner trampas, y todo lo que haga me va a redundar en lo que yo obtenga de beneficios. Por lo tanto, todo lo que piense también creo que va a ser en mi bien. No tengo nadie que me lo contradiga, porque no tengo una pareja, no tengo unos vecinos con los que estoy, no socializo con nadie. Por lo tanto, de una manera un poco exagerada, ¿no? Pues al final me creo Dios en este mundo, en este mi mundo, y creerte Dios en tu mundo, nadie te puede llevar la contraria. Y cuando encima haces determinados actos que impresionan porque han dañado a la sociedad, pero les impresionan y les puedes tener un poco, vamos a decir, bajo tus pies, pues es en el momento en el que hemos visto que solicitaba que ya le publicaran todas sus ideas. Se siente traicionado por sus abogados. Theodor Kaczynski creía tener la estrategia perfecta en el juicio, y es que como la lingüística forense se había puesto prácticamente de moda con él, iba a asegurar o iba a pretender que el juez anulara esa orden de registro basándose en esa lingüística forense. Llega un momento que sus abogados salen de la sala, charlan con el juez, y cuando entran de nuevo en este juicio, la gente dice que no se escucha mucho lo que dice el Unabomber, pero detectan o saben leer los labios, y él gesticula como diciendo, eso le habéis dicho. A partir de aquí, él intenta hacer un movimiento maestro, que es que pide al juez que sus abogados, digamos, los despide, y pide poder representarse él mismo. Sí, no se lo permite, y básicamente le dice, porque no voy a permitir que esto se mantenga en el tiempo, ¿vale? Que esto sea un teatro, que este teatro se siga manteniendo en el tiempo. Estoy cansado de que sea un teatro, con lo cual ya no te permito. Tiene unas leyes que le permiten hacer eso al juez y la aplica. Podría haberla aplicado la otra, haberle dicho, te defiendes tú. Pero le dice, no, ya no te lo permito. Y entonces te tienen que seguir defendiendo tus abogados, porque si no, si te permito a ti que te defiendas, pues volvemos otra vez un poco para atrás, se vuelve a alargar en el tiempo y no quiero. Y ya tenemos suficientes pruebas. Y sobre todo la que es la primera que has dicho, ¿no? Que le da validez a la prueba de la lingüística forense. Sí, claro. Porque si la prueba de la lingüística forense la hubiera tirado por tierra, pues todo lo demás no hubiera servido, ¿vale? Porque sería como la fruta del árbol envenenado. No me funciona. Como esto es falso, esto no tienen que avalarse, esto científicamente no tienen que avalarse, pues todas las demás investigaciones no son válidas, no son legales, ¿vale? Están fuera de la ley. Y al permitirle esa primera y que en base a esos indicios llegaran a esa conclusión de que él podía ser el Unabomber, pues es con la que ya no tiene más remedio los abogados, como bien hemos dicho, en que o dicen que estás mentalmente mal, y para eso es cuando después
los propios abogados son los que solicitan que traigan su cabaña, ¿no? Para decir, mira dónde vivía esta persona. Por lo tanto, si vienes una persona que es tan inteligente y que ha estudiado en unas universidades y que ha hecho estos doctorados, si vive en una cabaña como esta es que tiene que estar mentalmente mal, ¿vale? Les sirve eso, aunque yo creo efectivamente que no estaba mentalmente mal. Podía tener una cierta problemática, pero como bien he dicho, una especie de sociopatía. Él sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, él quería hacer lo que estaba haciendo, sabía que con eso podía matar a personas, de hecho quería matar a personas y lo hizo. Con lo cual, legalmente no es un enfermo ni estaba mentalmente afectado para no saber lo que estaba haciendo. Juan Ángel, te lanzo las últimas preguntas para terminar nuestra charla y querida audiencia que sepáis que Theodor Kaczynski, más conocido como el Unabomber, sigue cumpliendo a día de hoy cadena perpetua, es decir, aceptó ese trato con la Fiscalía y se libró de la pena de muerte. Yo quería preguntarte, Juan Ángel, si realmente la cabaña se trae para demostrar que estaba loco o se quita de aquel lugar porque sabemos que en Estados Unidos la gente tiene mucho fetichismo en visitar aquellos lugares donde han vivido, ¿no?, estos asesinos en serie. Y por otro lado, si a Theodor Kaczynski de alguna forma se le intenta apartar de la sociedad, ¿cómo es posible que sus bombas a día de hoy estén expuestas en un museo? Pues sí, lo primero, lo de la cabaña será un poco de todo. Uno será para eso y otro para que no vayan allí. Y otro que yo hubiera seguido, me la hubiera traído también a las dependencias del FBI para seguir investigándola y para sacar todos los entresijos de eso, de la cabaña de una persona de estas características, para adelantarme a otros que vengan el día de mañana. Y por otro lado, lo otro que dices es que, pues como bien sabes tú, y muchos de la audiencia, prácticamente todos, el hacer negocio, los americanos están por hacer negocio con todo. Y hay mucha gente muy fetichista y hay mucha gente que le va mucho el morbo, y entonces todo eso siempre está muy de moda. Siempre ahí tienes un público, ¿no?, que está muy de moda. De hecho, pues todos sabemos, ¿no?, que los asesinos y asesinos en serie, y como Ted Kaczynski, reciben muchas cartas de muchas personas, de hombres, de mujeres interesados por ellos, por su filosofía, por qué pueden hacer o por si ellos pueden hacer lo mismo. Hace no mucho hubo una especie de imitador, además de Theodor Kaczynski. O sea que eso, como bien sabes tú, está a la orden del día, y las personas tenemos muchos gustos muy diferentes. Por desgracia, muchos de esos gustos también son parecidos entre los asesinos o entre las personas que quieren dañar a la sociedad. Claro, de hecho, y esto son palabras propias de Theodor Kaczynski, él a día de hoy, creo que tiene 74, 75 años, sigue siendo virgen, y él aseguraba que nunca había conseguido ligar, para que todos nos entendamos, con una mujer, y que ahora se sentía abrumado porque había un montón de personas, entre ellas chicas, que querían estar con él, que quieren conocerlo, ¿no?, por el hecho de ser el Unabomber. Eso es. Juan Ángel, para terminar, ¿podríamos decir que se ha convertido Theodor Kaczynski en un ídolo, en un icono a seguir para muchas personas? No, para muchas personas no creo que sea un icono a seguir. Es una persona que es digna de estudiar para, como estamos haciéndolo hoy, ¿no?, para analizar su forma de pensar. Si leemos el manifiesto, no cabe duda que hay muchas partes, o bastantes partes del manifiesto, en las que efectivamente tiene razón, y adelantó a lo mismo que hablaba de la sociedad industrial y que no se iba a manejar, se adelantó a lo que las tecnológicas están haciendo hoy en día en cierta parte, ¿no? Estamos controlados con Twitter, con Facebook, con todo, estamos hiper monitorizados, pueden saber prácticamente lo que hacemos en cada momento, con lo cual tienen mucha información nuestra, y sí es verdad que nos pueden manejar en muchos sentidos, y él se refería muchas veces a eso, ¿no?, a que no te puedan manejar otros, a que tú puedas tener tus propias decisiones, y para eso no tiene que haber alguien que domine ciertas tecnologías, o las tecnologías que sean, que estén por encima de las personas, y en eso yo creo que pocos vamos a estar en desacuerdo con él. En lo que sí estamos muchos, la gran mayoría, en desacuerdo con él, es en la forma de plasmar esas ideas en la sociedad, ¿no?, o de hacerlas llegar a la sociedad. Juan Ángel, antes de despedirme, quiero que me hables brevemente de una empresa tuya que me ha llamado muchísimo la atención. Es que se llama Detecta. Yo quisiera que le contaras a la audiencia de qué se trata precisamente Detecta. Detecta, sí, gracias. Detecta es una empresa que dirijo, es el director de Detecta, y creamos, la empresa tiene como 10, 11 años,
y creamos un gabinete, el primer gabinete criminológico en el País Vasco, que se dedica a valorar la credibilidad de las personas, ¿eh? Como he dicho en algún momento de la entrevista, ¿no? A tratar de ver cuando una persona está mintiendo o no, teniendo en cuenta la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y entonces lo que hacemos en Detecta es hacer periciales para juzgados y, por otro lado, damos formación. Damos formación a muchos colectivos diferentes, a policías, a abogados, a psicólogos, a gente de educación, para tratar de detectar no solo el engaño, que es lo más bonito, a mí es lo que más me gusta, pero es lo más difícil, sino a tratar de aprender a comunicarnos mejor con los demás, a tener en cuenta tanto la comunicación verbal como la no verbal, para identificar en las otras personas pues las emociones que están sintiendo, las actitudes que pueden tener, para prevenir determinados conflictos, para manejar mejor esos conflictos si se van a dar o para aprender a comunicarnos mucho mejor con las otras personas sin necesidad de que todo sea completamente explícito, ¿no? Y de adelantarnos a ello. Y para que nosotros sepamos comunicar mucho mejor. O sea que vosotros podríais haber tenido hoy mismo al Unabomber delante, interrogarlo básicamente, podríamos decirlo así, y saber si estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. No sería así de fácil, pero si lo grabamos y pudiendo hablar con él, sería una entrevista preciosa para poder tener con este tipo de personas, sí, para poder valorar si lo que dice efectivamente es así, si se cree lo que hace así, y bueno, los argumentos que tiene, cómo los puede defender. Y de ahí veríamos cómo se comporta, como lo hicieron en la lingüística forense, nosotros veríamos cómo se comporta verbalmente cuando le preguntamos sobre unas cosas y luego cuando le preguntamos sobre otras. Sobre unas cosas que sabemos que son ciertas, ¿de acuerdo? Y luego sobre otras que no sabemos si son ciertas o no. ¿Que nos coincide mucho las que no son ciertas con las que sí son ciertas? Pues entonces no está mintiendo. ¿Que no coincide? Pues es probable que esté mintiendo. Y ahí analizamos muchos indicios. Pero sí, es muy interesante este tipo de personalidades para poder entrevistarles. Nosotros trabajamos, no sé si sabes, la audiencia, tú si conoces, sabes que yo trabajo hace mucho tiempo en centros de menores, de justicia juvenil, y yo hago entrevistas a todos los chavales que entran allí. Entonces yo llevo 20 años entrevistando a chavales que son delincuentes, ¿vale? Y bueno, pues tenemos una formación muy buena en ello y valoramos muy bien los discursos para tratar de detectar cuando alguien nos está mintiendo o no. Muy interesante, al igual que ha sido interesante nuestra charla y que hayas estado hoy con nosotros para desgranarnos paso a paso quién era Theodor Kaczynski, porque todo el mundo conoce el Unabomber, conoce ese título del terrorista en serie más importante de toda la historia, pero la gente sobre todo desconocía su trasfondo, sus traumas, ¿no? Y quizás los desencadenantes que le llevaron a hacer lo que hizo. Juan Ángel Anta, un placer como siempre y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, y me tenéis para lo que queréis, que yo estoy muy a gusto en tu programa.